que aquí no se persigue después. Yo quisiera hablar de municipalidades, pero antes tengo una duda. Al adobe se le sataniza mucho, se le responsabiliza de buena cantidad de desastres y no sin fundamento. Pero usted hablaba de adobe reforzado. ¿Qué tan caro es reforzar una construcción que es de adobe para que no sea insegura? ¿Qué tan factible? La verdad es que no es caro, dependiendo de quién lo considere. Hay métodos para reforzarlo con columnas y vigas y hay métodos para reforzarlo con malla de gallinero. El problema se da en que se quiere alguna inversión, por poca que sea, y entonces los usuarios, nuestros pobladores, están viviendo al día y consideran de que no ha pasado nada. Es el típico, la típica actitud del chapín de que no ha pasado nada. Pero nos pasa, Andrés, de que esa persona que en su momento tenía pocos recursos construyó su primer nivel de adobe, aunque haya sido reforzado, pero después venía y resulta que le pone un segundo nivel porque tuvo un poco más de recursos. Es que yo creo que mucho del problema es eso y tiene que ver con ir educando. Desgraciadamente, cuando suceden estos desastres naturales, la gente más vulnerable es la gente de menos recursos, es la gente que más sufre. Donde vemos que suceden los problemas es en las barriadas, en los lugares, en los asentamientos, en las laderas de barrancos, es lo que mencionabas del uso del suelo. Entonces, no solo está mal construido, sino que en malos lugares. Y es gente que probablemente no tuvo acceso a un ingeniero o ni siquiera a un maestro de obra. Muchas veces ellos mismos aprovechan los fines de semana, compran materiales, van haciendo. Y a veces cuando tienen la posibilidad de hacer algo bien, van subiéndole o pisos o cuestiones sin tener la capacidad que soporte realmente lo que deba soportar, ¿verdad? Hablemos de municipalidades. ¿Qué capacidad real tiene una comuna de, primero, dar esas directrices y supervisar que se cumplan? La pregunta es para los dos. Yo quisiera mencionar que esto tiene que ver con el ordenamiento territorial. Y se han hecho muchos esfuerzos en diferentes épocas para que las municipalidades adquieran el compromiso del ordenamiento territorial, pero en realidad pocas autoridades ediles toman ese reto, esa responsabilidad y lo aplican. Aparte de la Municipalidad de Guatemala, pues que yo sepa que tengan planes de ordenamiento territorial. En el periodo pasado, Santa Lucía, aquí en Escuintla, tuvo un plan, no sé si lo implementó, pero de ahí ya no hay. El consejo aún, pero se desarrolló. Ya no hay. Fueron 11 municipalidades el año pasado trabajaron en el tema, pero ninguno llegó a aprobar en el consejo municipal. Yo creo que básicamente la Municipalidad de Guatemala es la que vemos que realmente está teniendo la capacidad de poder cumplir y aplicarlo. Y creo que las municipalidades de los municipios vecinos, yo creo que hay alcaldías ahorita con buenos alcaldes y con buena infraestructura que ya están mucho más profesionalizadas y que tienen la capacidad de ya supervisar y hacerlo. Pues yo le diría a Santa Catarina Pinula, Villanueva, son municipalidades de Misco que ya tienen capacidad, tal vez no tienen un plan de ordenamiento territorial como lo tiene la Municipalidad de Guatemala, pero sí tienen capacidad de poder exigir información, revisión de planos y poder monitorear que las construcciones en sus municipios tengan más. Pero acabas de mencionar incluso Misco, y tuvimos a principios del año, finales del año pasado, una crisis muy grande en el Cerro Alush, donde justamente la misma municipalidad ha autorizado construcciones en el sector, en una área no solo de alto riesgo, sino que además es un área protegida, que no se debe ni siquiera construir, ¿no? Y las construcciones que se hicieron en ese sector pusieron en alto riesgo a la población, hubo que desalojar población, Conred declaró una área inhabitable, o sea, incluso municipalidades cercanas que han tenido esas capacidades, Ricardo, no se aplica la norma porque se cree que se queda bien con la población. Para no afectarla. Es parte del problema. La aplicación implica que debe de seguirse, ¿verdad? Porque la norma está, pero tanto el funcionario como quien va a pedirle el permiso tienen que estar conscientes de que tienen que cumplirla. Y muchas veces el tema de tiempos, de aprobación y el tema económico, porque muchas veces es que no se han hecho los estudios adecuados en las zonas para ver si realmente son zonas adecuadas o no, porque visualmente hay zonas que puedan parecer adecuadas para construir, pero si haces probablemente un estudio geotécnico o de suelos, te das cuenta que son zonas vulnerables y esos estudios probablemente no se están haciendo. ¿Podría generarse información de qué fue lo que se desplomó en San Marcos? ¿Cuáles fueron los grandes factores que contribuyeron para esa tragedia en el lugar? Por ejemplo, que pudiera estadísticamente decirse tanto por ciento fue adobe, tanto por ciento eran construcciones de más de 3 niveles, o como encontrar comunes denominadores.
Bien, todavía no se tiene un barrido de las edificaciones y de las viviendas. Como les decía, el día de hoy hubo una visita en helicóptero a Coatepeque, Quetzaltenango, Retaluleu y San Marcos, donde no hubo tiempo de hacer ninguna revisión a detalle. Pero sí, nosotros desde Conred teníamos la impresión de que eran solo edificaciones de adobe las afectadas, pero resulta que no, como lo apuntaba al principio. Pero yo lo que quería agregar con el tema, por ejemplo, con lo de Misco, es de que hemos tenido un común denominador en los últimos eventos en diferentes lados, la Unión Zacapa, en los Chorros Alta Verapaz, en lo de Misco, Zona 1, que es el cambio de uso del suelo, donde hay deforestación, donde hay presión humana sobre ciertas áreas que no tenían mayor presión de asentamientos humanos, y hay un proceso que lleva años, y de pronto, con un pequeño desencadenante, unas pocas lluvias o un ligero sismo, ocurre el evento, la tragedia. Entonces, es muy importante lo de el ordenamiento territorial, y es muy importante tomar en cuenta medidas de mitigación como es la normativa y la planificación. Y para lo que ya está construido, si yo estoy viendo este programa ahora, los escucho a ustedes y supongo que en mi residencial o en mi casa hay peligros, ¿quién me puede decir de qué nivel son y quién podría hacerme una supervisión que no fuera un servicio privado? En este sentido le voy a contestar con lo que se ha impulsado desde hace 2 años por medio de Conred y en colaboración con la Cámara de la Construcción y con los colegios profesionales que tienen que ver con la construcción respecto a las normas para la reducción de desastres, que en el año 2010 se publicó la norma de reducción de desastres número 1, que tiene que ver con aspectos estructurales y de sitio, y en el 2011 la de normas mínimas de seguridad para lugares de uso público. En la norma número 1, que tiene que ver con emplazamientos y medidas estructurales y geotecnia y demás, se sismó exactamente lo que la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica viene impulsando desde hace muchos años, que son las normas sismo resistentes. Para llegar a su pregunta, ahí se clasifican las edificaciones en esenciales, importantes, utilitarias y ordinarias. Entonces están clasificadas de tal manera que el calculista tiene ciertos factores para cada tipo de edificaciones, y también marca cómo hacer las evaluaciones de edificaciones existentes, cómo planificar las futuras, de tal manera de que se pueda garantizar de que puedan resistir un sismo de X magnitud. Correcto. Ya nos tenemos que despedir, pero en el caso de San Marcos va a ocurrir parecido en algunos lugares como ocurrió en Misco, donde se tienen que declarar inhabitables algunas viviendas y algunos sectores que no son ya salvables, tienen que poder demolerse y construirse de nuevo en todo caso. Si se puede en el mismo lugar, pues bien, si no, tendrán que ser en otro lugar. Habrá esa parte del informe todavía, me imagino, en las próximas semanas. Correcto, es lo que viene, las evaluaciones a detalle de los sitios, y luego viene la otra parte donde hay que evaluar posibles sitios de traslado de las personas afectadas o damnificadas, que realmente en muchos lugares ya son escasos las áreas habitables y disponibles. Gracias, Andrés. Gracias, Ricardo. Gracias, Enrique. Gracias, Paola. Vamos a ir al corte. Estamos acá a las 8:45. Volvemos en un minuto. La primera entrevista fue presentada por Nuevo pastel de elote y capuchino saborizado.